Y dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en una prueba. En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El primer fruto del que les quiero hablar tiene que ver con produce paciencia. Me acordé de Job y le dije: Dios nos dio a tu papá, me lo dio a mí 34 años, un buen hombre, un buen esposo, y te dio un papá. Le dije a mis hijas: démosle gracias a Dios. Ellas lo que hicieron fue empezar a llorar, pero esta mujer, le dije: Dios, aquí solamente puedo decirte gracias por la vida que le diste a mi esposo, por los años que le diste, y porque sé que de aquí en adelante, Señor, tú serás el defensor de viudas y el padre de huérfanos. Y Dios me dio las fuerzas, iglesia, no para renegar, no para pelear, no para echarle la culpa a Dios, sino para tener un corazón agradecido. En tiempos de crisis, y en tiempos de aflicción, y en tiempos de malas noticias, tengamos una palabra de gratitud. Dígale: Dios, gracias por lo que está pasando, gracias por lo que está sucediendo, gracias Dios por la familia, gracias por tiempos de escasez. No sé cuál sea su situación, pero dile: Señor, yo sé que tú estás conmigo y no estoy sola. Frente a las crisis, ¿qué fruto debe desarrollar? ¿Qué debemos desarrollar? Diga: paciencia. Paciencia. Segundo fruto que debemos desarrollar en tiempos de crisis, de aflicción, es que la prueba en ese creyente produce, diga, sabiduría. ¿Qué produce? Sabiduría. Y sabiduría es la capacidad de manejar cualquier situación en tiempos difíciles. Esa es la sabiduría que usted y yo debemos tener. La mujer sabia, dice Proverbios 14:1, edifica ¿qué? Su casa, ¿cierto? Dice la Biblia también: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es allí donde la sabiduría coge fuerza. Es allí donde la sabiduría necesitamos tenerla para dar un consejo, para tomar una buena decisión, para preguntarle a Dios: ¿es este el negocio? Jovencita o jovencito, ¿es este el que va a ser mi esposo? ¿Es ella la que va a ser mi esposa? ¿Es esta relación la que te agrada? Antes de casarte, preguntarle a Dios: Señor, dirígeme, guíame, Señor, que haga tu voluntad, porque no quiero casarme para estar pensando en 6 meses en separación. No podemos. Como verdaderos creyentes, como jóvenes que venimos a la iglesia, como jóvenes que están escuchando la palabra y el mensaje de Dios, yo digo: Señor, guarda esta juventud que viene a la iglesia, tal vez de tener una relación en yugo desigual, sino que puedas decir: Señor, yo sé que lo que tú tienes para mí es lo mejor y voy a aprender a esperar, pero sobre todo voy a ser sabio y sabia a la hora de tomar una decisión. Es allí donde necesitamos orar, pidiéndole a Dios aún para liderar, para mandar. Si eres jefe, si eres patrón, ¿cómo mandas a tus empleados? ¿Cómo trabajas con tus empleados? ¿Los atiendes bien? ¿Les cumples? ¿Les pagas bien?
les reconoce, tiene sus incentivos. Y cuando Salomón, dice la Biblia, que siendo muy joven, después de que su padre ya no está, entonces Salomón tiene ya el legado de continuar y de reinar en Israel. Y dice la Biblia que en un sueño Dios le dice a Salomón, ¿qué le dice? Pide lo que quiera. Solo encontramos allí en Primera de Reyes 3:9. Dice, y Salomón fue lo primero y lo único que le pidió a Dios. Da pues a tu siervo, le dice Salomón, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo grande? Y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Sabe que a Dios le agrada? Yo cuando medito en esa palabra y me dice, Señor, ¿cómo así a ti te agrada que yo le pida sabiduría? Y dice Santiago, sí. Y si la pides, pídela que yo la daré como. Mira, Dios no es escaso en nada. Dios no te da esa chiquita sabiduría. Dios da sabiduría, diga, en grande. Porque Dios es un Dios grande. Dios no es un Dios de cosas pequeñas. Dios es un Dios que multiplica. Dios es un Dios que te sorprende cuando tú le pides algo. Dios dice, yo no te doy algo poco, yo te doy mucho, yo te doy abundante. Y dice que Salomón, al pedirle esto, dice que Dios se agradó y le dijo, por cuanto tú me pediste sabiduría, présteme atención aquí. Por cuanto tú me pediste sabiduría y no me pediste ni fama, ni riquezas, ni muerte para tus enemigos, sino que me pediste sabiduría, te la voy a dar. Y lo otro también va a llegar. Pero lo principal llega. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y si pedimos sabiduría, vas a tener sabiduría para liderar, para gobernar, para mandar, para ser un buen hombre, un esposo, una buena hija, un buen hijo, para ser una buena suegra, para ser un buen suegro, una buena abuela, una buena esposa. Y de esa manera tú vas a tener tranquilidad, tú vas a tener también esa bendición, esa paz de Dios, porque estás haciendo las cosas bien. ¿O no ha sucedido eso? Que tú le has pedido a Dios sabiduría para hacer algo, y cuando pronto decimos, Señor, gracias porque me guardaste de haber cometido un error, de haber tomado una decisión que si lo hubiese hecho así, toda apresurada, o tal vez no te hubiese pedido la sabiduría, Señor, la hubiese embarrado. ¿O no es así? O contrario, se te olvidó pedir sabiduría o aún consejos a los sabios, porque también tenemos personas sabias en la iglesia, nuestros pastores, líderes espirituales, a quien podemos pedirles un consejo, pero muchas veces les pedimos consejo después de. ¿No pasa así? Bueno, en la iglesia pasa eso, pastor, aquí tal vez no. Se meten en unas deudas, se meten en unos negocios sin consultar. Y después de que están en eso, pastora, ¿qué hago? Fue que hice esto, es que me endeudé en esto, es que hice este negocio. Y ahora queremos que el pastor nos solucione las cosas. Salomón lo hizo, y lo hizo muy bien, porque empezando en su liderazgo y en su reinado, le llegan 2 mujeres con un bebé. ¿Recuerdan esa parte? Con ese bebé que decía la una, ese es mi hijo, y la otra que no, que ese es mi hijo, porque las 2 tuvieron cada una un hijo, pero uno se murió, y la otra, cuando ella estaba durmiendo con su hijo muerto, llegó y se lo quitó y le quitó el hijo muerto que ella tenía y se lo puso a la cama de la otra y le quitó el niño vivo. Atrevida, ¿no? Y se fue con su hijo vivo. Y la otra, cuando despertó, dijo, no, este no es mi hijo.
Y la otra dijo, ese es el suyo, el mío es el vivo. Mentirosa. Pues vamos donde el rey a que nos solucione esto. Y llega allá, rey, este es mi hijo. Y ella dice que es de ella. Y él dijo, fácil, tráigame una espada y partamos este bebé en dos. Y cada una coja un pedazo. Usted dice, uy, qué sabiduría, pastora. Pero fue de la única manera que la verdadera mamá dijera, no, rey, no mate ese bebé, déjeselo a ella. Y Salomón dijo, ese bebé es tuyo, por cuanto fue la única que dijo que no lo matara. Eso quiere decir que tú eres la verdadera mamá. Y la otra, dice que el pueblo estaba viendo esto y se asombró de la sabiduría de él. Que usted y yo podamos ser asombrados de la sabiduría que Dios te da, de la sabiduría que Dios te pone, porque tú vas a tomar mejores decisiones, tú vas a caminar en la dirección de Dios, tú vas a hacer lo mejor de aquí en adelante, sencillamente porque hay sabiduría de parte de Dios y Él te la va a dar abundantemente. No sé si quieras aplaudirle a Dios en esta mañana y decirle, Señor, gracias por esa sabiduría. Gracias, Dios, porque tú me vas a guardar de tomar malas decisiones. Sabiduría, dame. Que no levanta tu manita ahí y aproveche y dile, Señor, dame sabiduría. La necesito en este tiempo. Tal vez en estos 9 meses, en estos 8 meses, has tenido que hacer cosas y no te han salido como quieres. Dile, Señor, restan 4 meses, quedan 4 meses de este año 2023. Permíteme, Señor, terminarlo en bendición y haciendo las cosas sabiamente. Amén y amén. Dale el mejor aplauso al Señor. Frente a las pruebas, frente a las crisis, también desarrollamos fe. ¿Qué es lo primero que desarrollamos frente a las pruebas? Primer fruto, diga, paciencia. Lo segundo, sabiduría. Y lo tercero, fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Es esa fe que usted ve, que en la Biblia, en las Escrituras nos muestra, en los desiertos, donde vemos la mano de Dios, donde Dios le dio alimento al profeta Elías cuando estuvo en el arroyo de Querid. Y allí secándose el arroyo, dice la Biblia que Elías estaba allí en este arroyo y Dios le envió un cuervo y le mandaba pan y carne. No sé si usted recibiría de un cuervo que, digamos, hoy tradúzcase chulo, los que comen esa comida fea, pero en el pico le traía al profeta la cena, el desayuno, y Elías decía, oh, qué delicia de manjar. Pero Dios usó. ¿Sabe que hay cuervos que Dios pone en nuestra casa? Hay cuervos donde usted dice, Padre, no tenía mercado, pero alguien llegó y le dijo, aquí hay algo. Estos son cuervos del cielo. Claro que usted no le vaya a decir chulo, no. Dile, Dios, gracias, porque tocaste, usaste a fulano de tal. ¿O no fue así también en pandemia? Dios nos sorprendió teniendo provisión. Nunca faltó alimento, no faltó trabajo. Usted tuvo para pagar sus compromisos, para pagar arriendo, para pagar sus recibos, ¿cierto que sí? Eso es fe y esa es la provisión de Dios. Es en el desierto también cuando Dios llega allí con esa nube de gloria, esa nube de día y ese fuego en la noche. Es allí en el desierto donde el pueblo de Israel experimentó el milagro, donde su calzado no se envejeció ni su vestido tampoco. Es en el desierto donde Dios trajo provisión. ¿De qué?
del maná, alimento que ellos nunca habían comido. No sé si usted ha tenido esa experiencia que cuando tal vez no tiene trabajo y cuando tal vez está pasando por escasez, usted dice: esto antes no me sabía tan bueno, pero ahora me sabe bien estos frijolitos. No le echo tocino, no le echo sino solamente hay cebollita, ese arroz con huevito, esa sopita de menudencias. Ese es el maná. Hubo unos meses en Boyacá donde hubo tanta cosecha de mazorca que yo tenía mazorca, los hermanos me llevaban mazorca, cuando no me llevaban mazorca me llevaban arepas, me llevaban envueltos. Y con mazorca o maíz se hacen muchas cosas, ¿cierto? Sopas, mutes, de todo. Y fueron varios meses donde en la casa había envuelto, arepa, mute, y mis hijas: mamá, cambie de menú. Les dije: hijas, este es el maná de Dios para este tiempo. Esto no es para botar, esto no es para desperdiciarlo. Conozcamos los tiempos, amada iglesia, cuando tenemos que aprender a recibir el maná, y enseñémosles a nuestros hijos a ser agradecidos cuando Dios pone un plato en la mesa. Porque muchas veces nos podemos convertir en padres consentidores, que la niña no quiere carne porque le hace daño, entonces la niña quiere pechuga a la plancha y gratinada. O el niño: ¿otra vez pollo? Ay, bebé, entonces ¿qué quieres? Yo quiero una hamburguesa. Ya te la llamo, llamemos aquí, pidamos domicilio. ¿Otra vez carne? Eso es ingratitud. Eso es ingratitud. Enseñémosles, pero también que nuestros hijos escuchen de nosotros que somos agradecidos y que damos gracias a Dios por el alimento. Porque triste cuando el hijo escucha al papá: esa comida está fea, otra vez eso. Y el hijo escucha eso a su papá o a su mamá. Son tiempos, yo digo, y son momentos en los que de pronto, si estamos pasando, nuestros hijos deben escuchar: mi mamá, mi papá son hombres de fe, hombres que están entendiendo estos difíciles momentos y que están atravesando dificultades. Hace unos días hablaba yo con un jovencito como de unos 17 años. Se me dio por preguntarle: ¿cómo estás, hijo? Y me dice: orando, pastora. Yo dije: bueno. ¿Y por qué estás orando? Pensé que me iba a decir por la novia o por los estudios. Me dice: orando, pastora, porque estamos pasando por una crisis muy difícil en la casa. Mi papá no tiene trabajo, mi mamá es la única que trabaja, y yo veo que a ella no le alcanza el dinero para pagar arriendo, para pagar comida, para darnos estudio. Y lo hablaba él como si fuese un anciano, un adulto, y decía: por eso estoy orando, pastora, porque Dios le dé un trabajo a mi papá y porque a mi mamá no le toque trabajar tan duro. Porque tal vez escuchan a sus papás: Señor, provee, Señor, suple, Señor, dame las fuerzas. Y hay un hijo que está escuchando. ¿Qué escuchan tus hijos cuando tú pasas por pruebas? ¿Qué escuchan tus hijos cuando papá se queda sin trabajo? ¿Qué escuchan tus hijos, esposa, cuando tal vez recibes una mala noticia, o hay un abandono, o hay una separación? ¿Qué escuchas? Odio a tu papá. Tu papá es un mal hombre. Tu papá es esto. Que podamos en tiempos como esos saber que hay un Dios que es fiel, que hay un Dios que es bueno. Ese desarrollar fe, amado, nos lleva a nosotros aún a tener oídos. Ayer les hablaba a las mujeres de tener un oído, ¿qué? A ver, las que estaban ayer. Muy bien, un oído afinado. Ese oído afinado es porque en ese proceso o en ese tiempo difícil yo voy a Dios
y Dios me habla y Dios me dice qué hacer. En el año 20, en plena pandemia, aún estaba mi esposo porque él falleció cerrando el año 20 en diciembre. Pero hacia el año en junio del 20 teníamos como iglesia una deuda que pagar, grandecita, por la emisora que tenemos. Se compró una emisora de más o menos unos 800 millones. Fue el último proyecto por las que mi esposo se metió y lo hizo, y estaba él en alguna forma angustiado. Y él decía: Señor, necesito pagar esto como en junio o en julio. Yo lo venía y yo lo veía a él preocupado, y yo le decía: amor, solo sé que Dios puede obrar un milagro. Negra, pero estamos en pandemia, las iglesias están cerradas, no hay entradas. Y teníamos siempre una nómina grande, locutores, pastores, asociados, empleados, secretarias, todo esto. La nómina siempre es grandecita en la iglesia. Y pues en ese año de pandemia él habló con ellos y les tocó decir: hay que bajarle a lo que ustedes están recibiendo, y ustedes entienden. Los pastores sí, pero hay una deuda que sí no entiende, y era con Caracol. Entonces tengo que cumplirla. Pero en esa mitad de año la iglesia había hecho un préstamo a una persona que venía haciendo algo y se lo prestó, y tremendo lo que Dios hace. Lo llama esa persona y le dice: sí sabe, pastor, el dinero que me habían prestado, la iglesia llegó, y quiero decirle que me mande el número de cuenta. Mi esposo ya tenía ese dinero perdido porque era de hace unos 10 o 12 años, imagínense. Y en plena pandemia apareció ese milagro, y era precisamente lo que le faltaba a él por terminar de cancelar lo que había hecho. Y él dijo: Dios, gracias, porque esto me estaba a mí afanando, me estaba preocupando, pero Dios sabe de qué necesidad tenemos nosotros. Y yo puedo decir: Señor, muchas gracias porque se pudo cancelar. Sé que están en construcción aquí atrás, Pastor Eliezer, y sé que Dios es el Dios que va a proveer y el Dios que te va a dar recursos, y vas a seguir embelleciendo este hermoso templo, y Dios los va a asombrar a ustedes con recursos en el tiempo que ustedes menos piensan. Va a llegar la bendición y la provisión de Dios, iglesia. Lo digo porque en estos 37 años puedo decir que Dios ha sido un Dios que nos ha sorprendido, que nos sorprende en esos tiempos que uno dice: las cosas no se están dando. Para construir el templo que tenemos allí en Duitama se compraron 4 o 5 casas, media manzana. Faltaba una casa para poderla cerrar y poder empezar la construcción. Pero ese señor de esa última casa, llegó, se le metió el diablo, pues inconverso, no quería venderla, y decía el pastor: necesito esa casa para poder hacer bien el proyecto, poder hacer bien los planos, hablar con el arquitecto, en fin, y poder empezar la construcción. Y eso era lo que nos estaba demorando. Y teníamos que avanzar porque ya estábamos en un templo muy pequeño y estábamos haciendo casi 6 o 7 reuniones el día domingo porque era pequeño. Y mi esposo estaba en ese afán, y un día le dijo a la iglesia: iglesia, vamos a extender las manos, digamos que esa es la pared donde está esa casa. Ponga sus manos allí y vamos a orar porque Dios toque el corazón de ese dueño de la casa, porque lo hemos hecho y le hemos hablado y no ha cedido. Y la iglesia oró y le pidió a Dios. Y en esos días nos encontramos con el famoso dueño de esa casa, y mi esposo le dice: ¿qué hubo, don? Bueno, le dijo el nombre. ¿Y cuándo es que usted me va a vender esa casa? ¿Sabe qué le contestó? Dijo: no, pastor, esa casa yo no la vendo. Dijo así: prefiero que ahí se haga un prostíbulo antes de venderle a la iglesia. Y cuando él dijo eso,
esta morena, como decía mi esposo, la negra, sí dice unas cosas. Me bajé del carro porque lo escuché que le habló así a mi esposo. Le dije, hágame un favor, esa casa no es suya, esa casa es de Dios. Y usted, ¿cómo me va a decir que esa casa no es mía si yo la trabajé? Le dije, ojo con lo que está diciendo, esa casa le pertenece a Dios. Testimonio es que cuando ese día que mi esposo pidió oración a la iglesia por esa casa, terminando la reunión, se quedan dos señoras, una joven y una de más edad, y le dice, pastor, escuchamos que está orando a Dios por esa casa. Mi esposo dice, sí, ayúdenme a orar. Pastor, queremos presentarnos, le dice la señora. Yo soy la esposa de ese señor, solo que soy separada. Y ella es mi hija. Mi hija acaba de llegar de Estados Unidos porque mi esposo le heredó esa casa a mi hija. Y la hija se presenta, le dice, mucho gusto, pastor, estoy por aquí unos días y la verdad la pensaba poner en venta, pero ya escuchándolo, que ustedes, la iglesia, necesita esa casa para construir el templo, déjeme decir que esa casa es para ustedes, esa casa es de la iglesia. Ay, amada iglesia, Dios lo sorprende a uno. Que mi esposo dijo, ¿cómo así? Pues ahora sí sacábamos más pecho con ese señor. El día que él iba a hacer escritura con aquella mujer que era la heredera, el papá dijo, ¿y a quién se la vendió? Ella dijo, solamente acompáñeme, papá, a la notaría porque usted también allá tiene que dar la firma. Y cuando ve llegar a mi esposo, al pastor, y yo atrás le hacía, sí, se lo dije, que esa casa es de Dios, no era suya. Amada iglesia, necesitamos desarrollar fruto en tiempos difíciles. No son tiempos para anquilosarnos, no son tiempos para deprimirnos, no son tiempos para tal vez decir todo está perdido, no se puede hacer nada, no hay nada que hacer, está difícil el cambio de ese hijo, o está complicada esa relación, o está difícil la economía. No es tiempo para hablar de eso, es tiempo para decir, Señor, ayúdame a desarrollar esa sabiduría, esa paciencia y esa fe. No sé si usted se quiera colocar en pie en esta mañana.